El sol de agosto caía con fuerza sobre las calles de Guadalajara, Jalisco, creando olas de calor que se elevaban del asfalto como fantasmas transparentes. Las torres de cristal del centro financiero brillaban como espejos, reflejando la luz intensa de quienes caminaban por las calles. Entre el bullicio de los autos y el murmullo constante de la ciudad más próspera del occidente de México, un hombre corpulento se sentó en una banca de la avenida Vallarta, justo frente a las oficinas corporativas más exclusivas del estado. Rodrigo Méndez, de 4 y 2 años, pasó 5 días consecutivos trabajando doble turno en la construcción de un nuevo complejo de viviendas en las afueras de la ciudad. Su camisa de trabajo empapada de sudor y su casco amarillo rodaron por el suelo al estrellarse contra el pavimento en llamas. Los transeúntes, acostumbrados al ritmo acelerado de la metrópoli, solo miraron el dirigible antes de continuar con sus vidas, esquivando su figura inmóvil como si fuera un gran obstáculo en su camino hacia sus destinos. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios en qué parte de tu ciudad o país nos ves. Nos ayudas a seguir creando historias que te llegan al corazón. Desde el interior de su Mercedes-Benz Clase S negro, Ricardo Villalobos observaba la escena a través de los cristales tintados. En sus 6 años, el magnate inmobiliario construyó un imperio que abarcaba desde desarrollos residenciales hasta centros comerciales en toda la región del Bajío mexicano. Su fortuna, estimada en más de 2 millones de pesos, lo convirtió en una figura respetada y temida en círculos empresariales reservados. Sin embargo, a finales de agosto, algo en la imagen del hombre corpulento tocó una fibra sensible en él, una fibra forjada por décadas de decisiones calculadas y frialdad corporativa. Ricardo padecía una enfermedad de la que sabía muy poco, una arritmia cardíaca grave que registraba constantemente su mortalidad. Los médicos anunciaron que el estrés podía ser mortal, pero optaron por mantener su enfermedad en secreto para no mostrar su debilidad a sus competidores y socios. Más tarde, mientras lo observaba trabajar inconscientemente, sentí el latido irregular de su corazón resonando en su pecho como un tambor desafinado. «Señor Villalobos, llegamos tarde a la reunión con los inversionistas japoneses», murmuró su chofer, Miguel, ajustando el retrovisor para observar la expresión de su jefe. Miguel trabajó para la familia Villalobos durante sus primeros años y conocía cada detalle del rostro de Ricardo, cada gesto que precedía a sus decisiones más importantes. «¡Basta!», ordenó Ricardo con firmeza, ignorando la urgencia de la citación, que podría significar millones en nuevos proyectos. «Basta ya». Mercedes sonrió lentamente mientras Ricardo observaba cómo la gente comenzaba a rodear el cuerpo de Rodrigo. Una alcaldesa se acercó con una botella de agua, mientras un joven intentaba incorporarlo sin éxito. El ruido del tráfico creaba una sinfonía urbana que contrastaba dramáticamente con la quietud del hombre en el suelo, cuyo rostro, curtido por el sol y el trabajo duro, mostraba una palidez preocupante. Ricardo bajó del vehículo y caminó hacia el grupo que se había reunido alrededor del dueño. Su traje Armani de $3,000 y sus zapatos italianos de cuero genuino contrastaban marcadamente con la desgastada ropa de trabajo de Rodrigo. Los espectadores se apartaron instintivamente al reconocer la imponente figura del empresario, cuyo rostro aparecía con frecuencia en las páginas económicas de los periódicos locales. «¿Llamaron a una ambulancia?», preguntó Ricardo, dejándose caer junto al cuerpo inconsciente, sin importarle que sus pantalones estuvieran manchados de polvo y sudor del pavimento. «Ya son como 20 minutos, señor, pero dicen que tarda porque hay mucho tráfico», respondió una señora mayor, contenta de usar unas sombrillas improvisadas para proteger el rostro de Rodrigo. Ricardo
comprobó el pulso débil, pero constante en el cuello del trabajador. Sus manos, firmadas para contratos millonarios y extendidas en reuniones de negocios, ahora tocaban la piel áspera de un trabajador que probablemente ganaba en un año lo que se facturaba en una hora. En ese momento, sentí una conexión inexplicable con este hombre desconocido, pues ambos compartían algo más profundo que sus circunstancias aparentemente opuestas. Miguel, llama al Hospital Puerta de Hierro. Diles que Ricardo Villalobos estaba con un paciente de urgencias, ordenó, levantando con cuidado a Rodrigo del suelo. Y cancela todas mis citas de la tarde. El conductor obedeció sin rechistar, consciente de la determinación de su jefe al tomar decisiones impulsivas que desafiaban la lógica empresarial. Con la ayuda de transeúntes, Ricardo cargó el cuerpo inconsciente de Rodrigo al asiento trasero del Mercedes, donde lo colocó con el mismo cuidado que si transportara un objeto invaluable. De camino al hospital privado más exclusivo de Guadalajara, Ricardo observó el rostro sereno del trabajador. Rodrigo tenía rasgos marcados por el trabajo bajo el sol, manos callosas que delataban décadas de esfuerzo físico y una cicatriz apenas visible en la frente que sugería historias de supervivencia y resistencia. Respiraba con dificultad, pero con constancia, y a veces murmuraba palabras incoherentes que Ricardo no podía descifrar. El Hospital Puerta de Hierro se convirtió en un monolito de vidrio y acero en la zona más próspera de Guadalajara. Sus instalaciones de vanguardia atendían exclusivamente a pacientes con seguros médicos de alta gama o con recursos suficientes para pagar tratamientos que podían costar más de unos pocos centavos por kilómetro. Cuando el Mercedes se detuvo en la entrada de urgencias, un equipo médico esperaba con una camilla, alertado por la llamada previa de Miguel. «Señor Villalobos, qué sorpresa verlo aquí», lo saludó el doctor Fernando Morales, director médico del hospital y compañero de golf ocasional del magnate inmobiliario. «¿Qué tenemos?» «Un hombre que se desmayó en la calle. Al parecer, tiene deshidratación severa, pero quiero que le hagan todas las pruebas necesarias», explicó Ricardo mientras ayudaba al equipo a trasladar a Rodrigo a la camilla. «Y, doctor, quiero que lo traten como si fuera usted. ¿Entendido?» Morales asintió, aunque su expresión delataba sorpresa al ver al empresario más importante de sus contactos involucrado personalmente con un paciente de clase trabajadora. En los últimos años que había tratado a Ricardo y a su círculo social, nunca había presenciado un gesto de tal magnitud por parte de un desconocido. Mientras el equipo médico trasladaba a Rodrigo a urgencias, Ricardo se acomodó en la elegante sala de espera del hospital, un espacio decorado con muebles de diseño y obras de arte que costaron más de lo que el gobierno municipal ganó de las familias mexicanas en una década. Las horas transcurrían lentamente y Ricardo atendió varias llamadas desde su oficina, cada una representando oportunidades de negocio que su ausencia podría poner en peligro. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de personas preocupadas por su ausencia en reuniones cruciales. Inversionistas japoneses habían cancelado su proyecto de desarrollo comercial en Puerto Vallarta, decisión que representó una pérdida de 300 millones de pesos. Su asistente personal, Carmen, le había enviado 3 mensajes consecutivos cuestionando la reprogramación de una conferencia magistral que iba a impartir en el Centro Empresarial de Zapopan. Sin embargo, Ricardo permaneció inmóvil en aquel sillón de cuero italiano, con la mirada fija en las puertas de cristal que separaban la sala de espera del área médica. Por primera vez en décadas, tomó una decisión que no estaba motivada por el dinero, los contactos ni el poder. Fue una decisión puramente humana, impulsada por algo oculto tras años de ambición y planificación empresarial. Al caer la tarde,
Las luces de neón del hospital creaban una atmósfera casi surrealista en los pasillos de mármol. Ricardo podía oír las conversaciones susurradas de enfermeras y médicos, el zumbido constante del equipo médico y el eco lejano de pasos sobre el suelo pulido. Cada sonido reflejaba la fragilidad de la vida humana, algo que su condición cardíaca le había enseñado, pero que decidió ignorar en su incansable búsqueda del éxito. Esa misma noche, el doctor Morales salió de la unidad de cuidados intensivos con una expresión seria que Ricardo imitó de inmediato en su asiento. El doctor mostró una lista de resultados y su expresión reflejaba la serenidad de quien está a punto de compartir información que cambiará vidas para siempre. «Ricardo, necesitamos vivir en privado», dijo el doctor señalando su consultorio. «Lo que encontramos en tu análisis». «¿Cómo se llama el paciente?» «No sé», admitió Ricardo, diciendo que pasó todo el día preocupado por un hombre cuyo nombre desconocía. «Se desmayó frente a mi coche y simplemente el traje aquí». Morales lo condujo a su oficina, un espacio espacioso con una vista panorámica de la ciudad de Guadalajara. Las luces de la metrópoli se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres, creando un hermoso y melancólico contraste con la conversación que estaba a punto de desarrollarse. «Ricardo, los estudios iniciales muestran algo completamente inesperado», dijo el médico, abriendo la lista de resultados. «Este hombre no se desmayó por deshidratación ni por estrés físico. Tiene una arritmia cardíaca grave, igual que la tuya». El silencio que siguió a estas palabras fue tan profundo que Ricardo podía oír el latido irregular de su propio corazón resonando en sus oídos. La coincidencia era tan extraordinaria que parecía desafiar toda probabilidad estadística. En una ciudad de 5 millones de habitantes se había encontrado con alguien que compartía no solo un momento de crisis, sino una condición médica que definió sus vidas de maneras completamente opuestas. «Pero hay algo más, Ricardo, algo que te sorprenderá aún más», continuó el doctor Morales, girando la carpeta hacia su paciente millonario. «Los análisis de sangre revelan algo extraordinario sobre la compatibilidad genética. Este hombre tiene el tipo de sangre más raro que hemos visto y sus marcadores genéticos sugieren que podría ser compatible contigo para un trasplante de corazón». Ricardo sintió como si se le abriera el camino. Durante años había estado en lista de espera para un trasplante de corazón, pero su tipo de sangre es extremadamente raro, lo que le impedía encontrar un donante compatible. Los mejores cardiólogos del país le explicaron que las probabilidades de encontrar un corazón compatible eran inferiores a la media y que probablemente moriría esperando un milagro eterno. ¿Estás diciendo que este trabajo podría...? Ricardo no pudo completar la pregunta. Las implicaciones éticas y morales de la situación lo asaltaron por completo. «No estoy sugiriendo nada, Ricardo. Solo estoy informando a los médicos», respondió el doctor Morales con profesionalismo. «Pero sí, en términos puramente médicos, si este hombre hubiera fallecido y hubiera dado su consentimiento previo para la donación de órganos, podría salvarle la vida». La ironía de la situación era tan intensa que Ricardo se sintió mareado. Había salvado la vida de un hombre que paradójicamente podría ser la clave para salvar la suya. Sin embargo, fue la revelación de un torrente de horror más que de esperanza. La idea de que su supervivencia dependiera de la muerte de alguien a quien había ayudado a detener era moralmente repugnante. «¿Cuál es su pronóstico?», preguntó Ricardo, intentando centrarse en el bienestar del trabajador en lugar de en sus propias posibilidades de supervivencia. «Sin el tratamiento adecuado, te quedan 6 meses de vida. Con la atención adecuada, cirugía y medicamentos de vanguardia, podrías sobrevivir varios años más.
Pero el costo del tratamiento sería astronómico, probablemente más de 2 millones de pesos durante el primer año, explicó el médico, consciente de las implicaciones económicas de sus palabras. Ricardo procesó la información en silencio. 2 millones de pesos representaban menos del 0,1% de su fortuna personal, una cantidad que gastaba habitualmente en vacaciones o arte. Sin embargo, para un obrero de la construcción, esa cantidad representaba más dinero del que se podría ganar en varias vidas de trabajo duro. «Doctor, quiero que me brinde el mejor tratamiento posible, cueste lo que cueste», declaró Ricardo sin dudar, «y quiero hablar con él lo antes posible». «Ricardo, ¿estás seguro? Este hombre es un completo desconocido. No tiene ninguna obligación». «No es una obligación, Fernando, es algo que tienes que hacer», interrumpió Ricardo, comprendiendo al mismo tiempo la firmeza de su convicción. «Y cuando te desesperes, no se menciona la compatibilidad del trasplante. Esa información queda entre nosotros». Morales asintió, respetando la decisión más importante de su paciente, pero no comprendió del todo las motivaciones más allá de esa generosidad aparentemente inexplicable hacia un extraño. Tras pasar por la mediana, Ricardo finalmente logró entrar en la casa de Rodrigo. La habitación era una suite privada de hospital, equipada con tecnología médica de vanguardia y decorada con el lujo discreto característico del establecimiento. Rodrigo yacía. Había conectado varios monitores que registraban cada aspecto de su estado físico, creando una sinfonía electrónica de pitidos y zumbidos que marcaba el ritmo de su recuperación. Cuando Rodrigo abrió los ojos, se encontró en un entorno que superaba todo lo que había experimentado. Las sabanas de algodón egipcio, los finos muebles de madera y la vista panorámica de la ciudad iluminada creaban un ambiente que parecía sacado de una película. Su confusión fue evidente al ver a Ricardo sentado en una silla junto a su cama. «¿Dónde estoy?», murmuró Rodrigo con voz ronca, intentando incorporarse, pero Ricardo lo detuvo con suavidad. «Está en el hospital Puerta de Hierro. Se desmayó en la calle esta tarde y vino hasta aquí», explicó Ricardo con calma, observando el rostro del trabajador en busca de señales de reconocimiento o sospecha. «Señor, yo no tengo seguro médico para este lugar. Esto debe costar una fortuna», balbuceó Rodrigo, con pánico evidente al darse cuenta de la magnitud de las facturas médicas que probablemente estaban acumulando. «Por favor, déjeme ir a un hospital público. No puedo pagarlo». «No te preocupes, todo está cubierto», respondió Ricardo, viendo cómo la expresión de Rodrigo pasaba de la gratitud al escepticismo en cuestión de segundos. Durante la siguiente hora, los dos hombres mantuvieron una conversación que reveló la profundidad de sus vidas aparentemente incompatibles. Rodrigo les habló de su familia. Su esposa, María Elena, quien trabajaba como empleada doméstica en las familias adineradas de Zapopan, y sus 3 hijos. Diego, de 19 años, quien dejó la escuela para trabajar como mecánico y ayudar con los gastos familiares. Sofía, de 19 años, una estudiante brillante que soñaba con estudiar medicina, pero sin los recursos para continuar su educación, y el pequeño Alejandro, de 19 años, cuyo inocente hijo fue la luz que mantuvo unida a la familia Méndez en sus momentos más difíciles. «Llevamos 10 años viviendo en la misma casa de alquiler en la colonia Santa Elena», explicó Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas al hablar de su familia. «Es una casa pequeña, pero es nuestro hogar. Mi señora ha hecho milagros con lo poco que tenemos, y mis hijos son lo mejor que he tenido en la vida, pero no puedo darles todo lo que merecen». Ricardo escuchaba cada palabra con una atención que no había mostrado en ninguna conversación en décadas. Mientras Rodrigo hablaba, el empresario comenzó a comprender la magnitud de las diferencias entre sus mundos. Mientras él veía números en un estado financiero, Rodrigo veía las oportunidades perdidas para sus hijos.
Mientras Ricardo poseía múltiples propiedades que solo visitaba, Rodrigo luchaba por mantener a su familia bajo techo. ¿Lo usó, señor?, le pregunté a Rodrigo, diciendo que desconocía el nombre del hombre que le salvó la vida. Ricardo Villalobos, respondió el empresario, omitiendo intencionalmente cualquier referencia a su fortuna o estatus social. Señor Ricardo, no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí. En mi barrio no estamos acostumbrados a que nos ayuden así, sin esperar nada a cambio, dijo Rodrigo con una gratitud que se mezclaba con una curiosidad natural por las motivaciones de su benefactor. Ricardo no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicarle a este hombre que su acto de generosidad estaba motivado por algo más complejo que un simple vínculo? ¿Cómo podía compartir que a ambos los unía una condición médica que podía determinar sus destinos de maneras inimaginables? A veces, Rodrigo, la vida nos pone en situaciones en las que hacer lo correcto es la única opción que tenemos, respondió finalmente Ricardo, comprendiendo al mismo tiempo la honestidad de aquellas palabras. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada en la vida de Ricardo Villalobos. Cada mañana, tras revisar los informes financieros de sus empresas en su oficina del piso 55 del World Trade Center de Guadalajara, se dirigía al hospital a visitar a Rodrigo. Las visitas, que al principio duraban unos 3 minutos, se extendieron gradualmente hasta ocupar horas enteras de su día. Durante estas conversaciones, Ricardo comenzó a ver el mundo a través de los ojos de alguien que literalmente construyó su vida con sus propias manos. Rodrigo describió las sencillas pero profundas satisfacciones de presenciar la construcción de un edificio desde tiempos inmemoriales, de terminar una jornada laboral sabiendo que su esfuerzo contribuyó a crear hogares donde otras familias vivieron sus sueños y pesadillas. Habló de la dignidad del trabajo honesto, incluso cuando éste solo le proporcionaba lo suficiente para sobrevivir. Señor Ricardo, hay algo que no entiendo, dijo Rodrigo una tarde, después de que una semana de tratamiento intensivo le hubiera estabilizado el corazón. Los médicos me han hecho más pruebas últimamente que en toda mi vida, y todos dicen que tengo el mismo problema cardíaco que usted. ¿No es una coincidencia muy extraña? Ricardo sintió un nudo en el estómago. Morales cumplió su promesa de no revelar su compatibilidad con el trasplante, pero era evidente que Rodrigo empezaba a cuestionarse qué hacía en la situación de la que hablaba. Los problemas del corazón son más comunes de lo que la gente cree, respondió Ricardo evasivamente, pero la mirada inteligente de Rodrigo sugería que no quedaba del todo demostrado con aquella explicación. Y esa noche, tras una reunión de emergencia con su junta directiva para discutir las pérdidas financieras causadas por su ausencia en negociaciones clave, Ricardo recibió una llamada que cambiaría el curso de toda la situación. Morales y su voz reflejó una emergencia médica que aceleró aún más el ritmo cardíaco irregular del empresario. Ricardo, necesitas ir al hospital inmediatamente. El estado de Rodrigo ha empeorado drásticamente en las últimas 2 horas. Está en cuidados intensivos y no creo que sobreviva esta noche, le informó el médico con la seriedad profesional de alguien acostumbrado a dar noticias devastadoras. El viaje al hospital ocurrió en los últimos minutos de la vida de Ricardo. Por primera vez desde que conoció a Rodrigo, se enfrentó a la posibilidad real de perder a un hombre que se había convertido en algo más que un extraño que lo había ayudado por impulso. La cruel ironía de la situación era devastadora. Si Rodrigo moría, Ricardo podría recibir el corazón que necesitaba para sobrevivir, pero a un costo emocional que jamás había previsto. Al llegar a cuidados intensivos, encontró a la familia de Rodrigo reunida en el pasillo. María Elena, una niña de 4 años cuyo rostro mostraba décadas de duro trabajo, pero conservaba la serena belleza de la que había hablado dentro de la fortaleza.
Diego, el hijo del alcalde, cuyas manos, manchadas de grasa de motor, temblaban mientras consolaba a sus hermanos menores. Sofía, sus inteligentes ojos surcados de lágrimas, pero con una determinación que sería recordada por su padre, y el pequeño, Alejandro, que se aferraba a la caída de su madre, sin comprender del todo la gravedad de la situación, pero sintiendo el peso emocional que llenaba la habitación. ¿Es usted el señor Ricardo?, le pregunté a María Elena, acercándome con una mezcla de gratitud y desesperación. Rodrigo no ha parado de hablar de usted. Dice que es el ángel que Dios nos envió cuando más lo necesitábamos. Ricardo se sentía castigado. La familia había infligido esto a su vínculo, causándole una culpa que no había previsto. ¿Cómo podía aceptar su agradecimiento cuando una parte de él esperaba secretamente beneficiarse de la muerte de Rodrigo? María Elena, siento mucho lo que estás pasando, respondió Ricardo, esforzándose por mantener la compostura al observar el dolor genuino en los rostros de los hijos de Rodrigo. Tu esposo es un hombre extraordinario. Me enseñó más en una semana que mucha gente en toda su vida. Morales salió de la unidad de cuidados intensivos con expresión sombría. Se acercó discretamente a Ricardo, quien le susurró al oído: Tu corazón está fallando rápidamente. Necesitamos tomar una decisión sobre el trasplante. Si vamos a proceder, tenemos que preparar el quirófano ya. Ricardo contempló a la familia Méndez, viéndolos consolarse mutuamente con una unidad que su dinero jamás podría comprar. En ese momento, tomó la decisión más importante de su vida, una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el tipo de hombre que realmente se escondía tras toda su riqueza y poder. No, le susurró Ricardo al médico con una firmeza que incluso a él le dolió. Haga todo lo posible por salvarlo, todo. Ricardo, ¿entiendes lo que dices? Esta podría ser tu única oportunidad de... Entendido, interrumpió Ricardo con la voz cada vez más fuerte. Y mi respuesta es no. Salva a Rodrigo. Las siguientes horas fueron las más tensas en la historia del Hospital Puerta de Hierro. Morales movilizó a los mejores especialistas cardiovasculares del país, incluyendo un equipo de Ciudad de México, dedicado específicamente a realizar una cirugía experimental que podría estabilizar el corazón de Rodrigo sin necesidad de trasplante. El costo de la operación superó los 5 millones de pesos. Una cifra que Ricardo aprobó sin dudarlo. Durante la cirugía, que duró varias horas, Ricardo permaneció con la familia Méndez en la sala de espera. Por primera vez en su vida adulta, se encontró rezando junto a personas cuya fe era tan genuina y profunda que parecía llenar la sala con una energía palpable. María Elena enseñó las oraciones que su abuela había aprendido, mientras que Sofía contó historias sobre el sueño de su padre de ver a sus hijos graduarse de la universidad. Señor Ricardo, dijo Diego de madrugada, mi papá me dijo que usted tenía el mismo problema de corazón que él. ¿Por qué ayuda a alguien a quien no conoce desde hace una semana? La pregunta fue directa y honesta, formulada con las palabras de alguien que había aprendido a afrontar la realidad sin subterfugios. Ricardo meditó sus palabras cuidadosamente antes de responder. Diego, hay momentos en la vida en que nos damos cuenta de que estamos viviendo mal. Conocer a tu padre me enseñó que toda mi riqueza no sirve de nada si no se usa para ayudar a gente como tú, gente que merece las mismas oportunidades que el dinero me dio a mí, respondió Ricardo con una honestidad que incluso a él lo sorprendió. Morales finalmente salió del quirófano. Su rostro mostraba la emoción de una de las cirugías más desafiantes de su carrera, pero también la satisfacción de un éxito médico extraordinario. La cirugía fue un éxito, anunció, y los gritos de alegría de la familia Méndez resonaron por todo el hospital.
Rodrigo requirió atención especializada durante varios meses, pero con el tratamiento adecuado puede llevar una vida completamente normal. La recuperación de Rodrigo se convirtió en un período de profunda transformación para todos los involucrados. Ricardo estableció una lealtad médica que garantizó el tratamiento de Rodrigo de por vida, pero lo más importante, forjó una amistad genuina con un hombre que comprendía el verdadero valor de las relaciones humanas. Durante los meses siguientes, Ricardo implementó cambios radicales en su empresa. Estableció programas de salud gratuitos para todos los trabajadores de la construcción en sus proyectos, creó estudios para los hijos de los empleados y transformó sus proyectos de vivienda para incluir viviendas asequibles para familias de clase trabajadora. La prensa económica interpretó inicialmente estos cambios como estrategias de marketing, pero quería asegurar que Ricardo sabía que su transformación era auténtica y permanente. Sofía Méndez se convirtió en la primera beneficiaria de la escuela Rodrigo Méndez, fundada por Ricardo, y comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Guadalajara con todos los gastos pagados. Diego abrió su propio taller mecánico con un préstamo sin intereses del programa de emprendimiento que Ricardo creó para familias trabajadoras. El pequeño Alejandro comenzó a estudiar en una escuela privada, donde su curiosidad e inteligencia innatas florecieron bajo la guía de maestros expertos. María Elena dejó su trabajo como empleada doméstica y se convirtió en la coordinadora del programa de asistencia social de Empresas Villalobos, utilizando su conocimiento íntimo de las necesidades de las familias trabajadoras para diseñar programas de apoyo verdaderamente efectivos. Un año después de aquel día de agosto en que sus vidas se cruzaron por primera vez, Ricardo y Rodrigo se sentaron en la terraza de la nueva casa que la familia Méndez había comprado con un préstamo asequible del programa de vivienda de Ricardo. La vida modesta pero digna en la colonia estadounidense representaba la realización de sueños que parecían imposibles tan solo unos meses antes. «Ricardo», dijo Rodrigo, usando el seudónimo que había adoptado tras meses de insistencia del empresario. «Hay algo que necesitabas preguntar. Los médicos me dijeron hace unas semanas que mi sangre es muy rara, y si algo me hubiera pasado durante la cirugía, podría haber sido compatible para donar mi corazón. ¿Lo sabías desde el principio?» Ricardo contempló la ciudad que se extendía a sus pies, los mismos lugares donde había comenzado esta extraordinaria historia. Tras un año de genuina amistad, supo que Rodrigo merecía toda la verdad. «Sí, lo sabía», respondió con calma. «Y durante unas horas, lo admito, consideré la posibilidad de que tu muerte pudiera salvarme la vida. Pero conozco a tu familia, así que comprendí que hay cosas más importantes que mi propia supervivencia. Salvarte la vida en tierra fue lo moralmente correcto, pero me salvé para convertirme en alguien que no habría podido vivir conmigo mismo». Rodrigo asintió lentamente, asimilando la brutal honestidad de esas palabras. En lugar de ira o traición, su rostro reflejaba una profunda comprensión de las complejidades morales que habían definido su relación desde el principio. «Ricardo, creo que ambos nos salvamos ese día», respondió Rodrigo finalmente. «Tú me diste una segunda oportunidad, pero yo te di algo que tu dinero jamás podría haber comprado. La oportunidad de descubrir quién realmente serías». Los dos hombres permanecieron en silencio, observando la puesta de sol sobre Guadalajara, creando un espectáculo de colores que teñía el cielo de dorado y carmesí. En el jardín se oía a los hijos de Alejandro jugando al fútbol con los hijos de los vecinos, mientras Sofía estudiaba para sus exámenes médicos y Diego trabajaba en el motor de su nuevo negocio automotriz. María Elena salió de la cocina con una bandeja de té de manzanilla,
una tradición que había adoptado durante las largas noches en el hospital mientras esperaba noticias sobre la cirugía de Rodrigo. Lo enviaron junto con los hombres que cambiaron el destino de su familia de maneras que incluso parecían milagrosas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de toda esta historia? Le pregunté a María Elena, sirviéndola en tazas sencillas pero limpias. No es que 1.000.000 haya ayudado a un trabajador, ni que un pobre haya aprendido algo de un rico. Lo extraordinario es que 2 personas encuentren la manera de ser mejores seres humanos gracias a conocerse. Ricardo saboreó el casero, que sabía mejor que cualquier bebida cara que hubiera probado en los restaurantes más exclusivos del mundo. Su propia condición cardíaca mejoró significativamente gracias a que adoptó un estilo de vida menos estresante, más centrado en las relaciones genuinas que en las ganancias económicas. Los médicos afirmaron que su nueva perspectiva de la vida le había aumentado la esperanza de vida. María Elena tiene razón, dijo Ricardo, alzando su copa en un brindis improvisado, por las segundas oportunidades, por las lecciones que nunca esperamos aprender y por las familias que elegimos en lugar de las que nos dieron la vida. Rodrigo y María Elena alzaron sus copas, brindando por un amigo que nació en medio de una crisis, pero que se había convertido en algo mucho más profundo y duradero. A lo lejos, las luces de Guadalajara comenzaron a encenderse, cada una representando una historia diferente, una familia diferente, una vida diferente que se desarrolló en esa gran metrópolis del occidente de México. Esa noche, mientras Ricardo conducía de regreso a su mansión en Zapopan, reflexionó sobre cómo un momento de compasión impulsiva había redefinido por completo su existencia. Su fortuna seguía creciendo, sus negocios seguían prosperando, pero ahora cada decisión empresarial se filtraba a través de la pregunta: ¿ayudaste a familias como los Méndez? El programa de vivienda asequible que se desarrolló se convirtió en un modelo nacional, replicado por otros en todo México. El sistema de salud gratuito para trabajadores de la construcción redujo significativamente las muertes por accidentes laborales y enfermedades no tratadas en la industria. Se otorgaron becas educativas a más de 2 jóvenes científicos de familias que trabajaban en universidades de todo el país. Pero más allá de las cifras y los programas sociales, Ricardo había ganado algo que desconocía: una familia comprensiva que valoraba su carácter por encima de su fortuna. Las tardes de domingo se convirtieron en una tradición familiar en casa de los Méndez, donde Ricardo ayudaba a Alejandro con sus tareas de matemáticas, discutía casos médicos complejos con Sofía y aprendía mecánica automotriz con Diego. 3 años después de aquel encuentro casual en la Avenida Vallarta, Ricardo Villalobos fue el padrino de la fiesta de Diego Méndez, quien se casó con Carmen, una joven directora de orquesta a la que conoció durante uno de los programas educativos financiados por las empresas Villalobos. La ceremonia se celebró en una modesta iglesia del barrio de Santa Elena, el mismo barrio donde Méndez vivió durante una década antes de mudarse a su nuevo hogar. Durante el brindis nupcial, Ricardo tomó el micrófono y se dirigió a los invitados, la mayoría de los cuales eran familias trabajadoras que se habían beneficiado directa o indirectamente de los programas sociales que habían implementado. Hace 3 años, creía que el éxito se medía en pesos y centavos, en propiedades adquiridas y contratos firmados, dijo Ricardo, con voz clara y emotiva, llenando el salón, decorado con modestia pero cariño. Pero un día de agosto, un hombre llamado Rodrigo Méndez se dio cuenta de que la verdadera riqueza reside en las vidas que tocas, las familias que ayudas y el amor que das y recibes sin condiciones. El público aplaudió mientras Ricardo alzaba su copa por Rodrigo y María Elena, quienes observaban el cariño reservado para un querido familiar. Diego, Carmen,
Su matrimonio es como la amistad que compartimos como familias aquí, construida sobre una base de respeto mutuo, fortalecida por los desafíos que enfrentamos juntos y enriquecida por la generosidad de espíritu que hace que la vida valga la pena. Esa noche, mientras las familias celebraban con música de mariachi y bailes tradicionales que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, Ricardo reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde ser un empresario solitario y exitoso a convertirse en parte de una comunidad que había abrazado como propia. Su condición cardíaca requería constante seguimiento médico, pero los médicos confirmaron que su perspectiva de vida había mejorado drásticamente. La inanición crónica que caracterizó sus primeros años fue reemplazada por una sensación de propósito y conexión que nutría tanto su cuerpo como su espíritu. Rodrigo continuó trabajando en la construcción, pero ahora como supervisor de seguridad en los proyectos de Ricardo, asegurándose de que otros trabajadores tuvieran acceso al equipo de protección, horarios justos y atención médica preventiva de los que él había carecido durante la mayor parte de su carrera laboral. Sofía cursaba cuarto año de medicina, especializándose en cardiología, con el sueño de ayudar a pacientes que, como su padre y Ricardo, enfrentaban afecciones cardíacas complejas. Su tesis de pregrado se centró en el impacto de los factores socioeconómicos en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, un tema inspirado directamente en la experiencia de su familia. Alejandro, ya de pocos años, desarrolló un interés temprano por los negocios y solía acompañar a Ricardo a reuniones corporativas, donde observaba en silencio cómo se tomaban decisiones que afectaban la vida de miles de familias. Su perspectiva se limita a la de un hijo de una familia de clase trabajadora que ascendió en la jerarquía con ideas que impresionaron incluso a ejecutivos experimentados. En el 5º aniversario de su encuentro, Ricardo y Rodrigo decidieron formalizar su colaboración, creando la Fundación Corazones Unidos, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar atención médica cardiovascular gratuita a trabajadores de la construcción en todo México. La fundación también ofrece programas educativos sobre salud preventiva, toma de temperatura para enfermedades cardíacas y apoyo financiero para familias que enfrentan crisis médicas. El evento de lanzamiento de la fundación se realizó en el mismo lugar donde Rodrigo se había desvanecido 5 años antes. La intersección de Avenida Vallarta y López Mateos, ahora transformada en una pequeña plaza conmemorativa con una placa que simplemente decía: donde los corazones se encuentran, comienzan los milagros. Durante la ceremonia de apertura, cientos de familias que se han beneficiado de los programas de Ricardo se reunieron para celebrar no solo el lanzamiento de la fundación, sino también el 5º aniversario de una amistad que ha transformado sus vidas de innumerables maneras. María Elena, ahora directora ejecutiva de la fundación, tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. Hace 5 años, mi esposo se desplomó en esta esquina y un hombre llamado Ricardo Villalobos decidió ayudar a un desconocido sin esperar que nada cambiara. Las familias mayores tienen acceso a atención médica vital. Décadas de jóvenes estudian en universidades y los pequeños empresarios prosperan gracias a esa decisión. Hizo una pausa y miró a Ricardo y Rodrigo, que estaban juntos bajo el sol de agosto, que brillaba igual que 5 años antes. Pero lo más importante es que aprendimos que cuando ayudamos a alguien, descubrimos que quienes más nos beneficiamos somos nosotros mismos. La Fundación Corazones Unidos existe para demostrar que estamos conectados, que las barreras entre ricos y pobres son artificiales y que cuando actuamos con el corazón
podemos crear milagros. Los aplausos de la multitud se mezclaron con el estruendo del tráfico de Guadalajara, creando una sinfonía urbana que simbolizaba cómo las vidas individuales podían armonizar para crear algo más hermoso que la suma de sus partes. Más tarde, mientras Ricardo y Rodrigo caminaban juntos por las calles de la colonia donde ahora vivía la familia Méndez, reflexionaron sobre el camino extraordinario que habían recorrido desde ese encuentro casual hasta convertirse en socios en una misión que trascendía sus propias vidas. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, se preguntó Rodrigo mientras observaba a un grupo de niños jugando al fútbol en la pequeña cancha que Ricardo había construido en el centro del barrio. No es que me hayas cambiado la vida, Ricardo, es que puedes cambiar la tuya. Ricardo sonrió, sintiendo el peso familiar, pero sin preocuparse por las irregularidades de su corazón. Los médicos confirmaron recientemente que su condición se había estabilizado más de lo esperado, atribuyendo la mejoría no solo a los tratamientos médicos, sino también a la reducción del estrés y al sentido de propósito que había encontrado en su nueva vida. Rodrigo, cuando te desmayaste en esa calle, creíste que estabas salvando tu vida. No me dijiste que estabas salvando la mía, respondió Ricardo, identificado frente a la casa donde ahora vivía la familia Méndez. Tenías todo el dinero del mundo, pero no tenías nada que realmente importara. En ese momento, Sofía salió de casa vestida con su uniforme de estudiante de medicina y cargando una mochila llena de libros de cardiología. En sus últimos años, desarrolló una madurez y determinación que impresionaron a sus profesores y compañeros. Sus calificaciones estaban entre las mejores de su generación, pero lo más importante es que mantuvo la humildad y la compasión que le inculcaron sus padres. Padrino Ricardo, dijo Sofía usando el título cariñoso que le había dado, ¿me acompañas al hospital mañana? Voy a presentar mi proyecto de investigación sobre el acceso a la salud cardiovascular en comunidades de bajos recursos y me gustaría estudiar aquí. Ricardo sintió un orgullo paternal completamente nuevo para él. A lo largo de su vida, había medido el éxito en términos de adquisiciones corporativas y ganancias financieras. Ahora, el logro que más lo llenaba de alegría era ver a Sofía convertirse en la doctora que su familia y su comunidad necesitaban. Claro que estaré aquí, Sofía. No me extrañaría por nada del mundo, respondió Ricardo, abrazando al joven que se convirtió en la hija que nunca tuvo. Esa noche, en la soledad de su mansión de Zapopan, Ricardo escribió en el diario personal que había empezado a llevar tras conocer a Méndez. Era una práctica que había adoptado por recomendación de su nuevo cardiólogo, quien le sugirió que procesar sus emociones por escrito podría ayudarle a reducir el estrés que agravaba su afección cardíaca. Día 1827, desde que conocí a Rodrigo, escrito con la caligrafía cuidada, perfeccionada durante décadas, firmando contratos millonarios. Hoy, Sofía, te pedí que la acompañaras a presentar tu investigación. En 5 años he visto a esta familia transformarse, de una que luchaba por sobrevivir a una que está cambiando el mundo. Pero la verdad es que me transformarán a mí primero. Hizo una pausa, contemplando por la ventana de su estudio las luces de Guadalajara que se extendían hasta el horizonte. Su hogar, antaño símbolo de su éxito aislado, se había convertido en un lugar de reunión habitual para la extensa familia que había adoptado. Los domingos por la tarde, el silencio de los pasillos vacíos era reemplazado por la risa de Alejandro, las apasionadas charlas de Sofía sobre medicina y las profundas conversaciones que compartía sobre su vida con Rodrigo y María Elena. Continuó escribiendo: mi médico dijo que mi corazón funciona mejor que nunca, aunque sigue siendo el mismo corazón enfermo que tenía hace 5 años. Creo que la diferencia es que ahora es tarde por razones que valen la pena,
Por Sofía, cuando presenta su investigación, por Diego, cuando amplié su mecánica de alto rendimiento, por Alejandro, cuando me enseñó los trucos de fútbol que aprendí en la escuela, por María Elena, cuando me habla de las familias que ayudamos a través de la fundación, y por Rodrigo, el hombre que me enseñó que la verdadera fuerza no viene del dinero, sino del amor incondicional por quienes consideramos familia. Al día siguiente, Ricardo llegó al Hospital Puerta de Hierro, el mismo lugar donde había pasado horas agonizantes, esperando noticias sobre la cirugía de Rodrigo. Ahora, 5 años después, regresaba como un orgulloso espectador del triunfo académico de un joven que representaba todo lo que era posible cuando el talento se combinaba con la oportunidad. La presentación de Sofía fue brillante, con la seguridad de quien ha experimentado personalmente las desigualdades descritas en su investigación. Explicó cómo los factores socioeconómicos determinan el acceso a los tratamientos cardiovasculares, así como sus resultados. Su propuesta incluyó un modelo de atención médica comunitaria que podría implementarse a nivel nacional, utilizando la Fundación Corazones Unidos como caso de estudio. Las enfermedades cardíacas no distinguen entre ricos y pobres, concluyó Sofía ante un auditorio repleto de médicos, estudiantes y administradores hospitalarios. Pero el acceso a tratamientos vitales sí lo es. Mi investigación demuestra que cuando eliminamos las barreras económicas y brindamos atención médica integral, los resultados mejoran drásticamente para todos los pacientes, independientemente de su clase social. Morales, quien siguió el desarrollo académico de Sofía durante sus años de estudio, golpeó a Ricardo después de la presentación. Ricardo, ese joven estaba revolucionando la medicina cardiovascular en México. Su investigación es tan sólida que tiene a 3 universidades internacionales interesadas en continuar sus estudios de especialización con ellas, comentó el doctor, mientras observaba cómo Sofía era felicitada por sus profesores y colegas. Fernando, hace 5 años trajiste a un trabajador desconocido a tu hospital y me diste una noticia que cambió mi vida para siempre. Hoy veo a la hija de ese hombre presentando una investigación que puede cambiar miles de vidas más. ¿No te parece extraordinario cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar? Morales asintió, recordando aquella noche de agosto en la que pretendía informar a Ricardo sobre la compatibilidad del trasplante de corazón entre él y Rodrigo. La decisión de Ricardo esa noche, salvar la vida de Rodrigo en lugar de esperar a su beneficiario, sentó las bases morales sobre las que se construyó todo lo que siguió. Más tarde, la familia Méndez organizó una celebración en honor al éxito de Sofía. La pequeña casa estaba repleta de vecinos, compañeros de trabajo de Rodrigo, clientes del mecánico de alta tecnología de Diego, conductores de la escuela de Alejandro y beneficiarios de los programas de la Fundación Corazones Unidos. Era exactamente el tipo de celebración comunitaria que Ricardo había vivido a distancia toda su vida, pero en la que nunca había participado antes de conocer a esta familia. «Señor Ricardo», dijo doña Carmen, una vecina de 70 años cuyo esposo recibió una cirugía cardiovascular gratuita a través de la fundación, «quiero que sepa que en este barrio lo consideramos un miembro más de nuestras familias, no por el dinero que compartió, sino por la forma en que compartió su corazón». Estas palabras hablan de Ricardo con más profundidad que cualquier reconocimiento empresarial que haya recibido a lo largo de su carrera. Si les dijera que dedicó décadas a construir un legado financiero, solo en los últimos 5 años ha forjado un legado humano que perdurará mucho después de su muerte.
Mientras la celebración continuaba con música de mariachi y bailes tradicionales, que se prolongaron hasta altas horas de la noche, Ricardo se sentó en el pequeño patio detrás de la casa con Rodrigo, mirando las estrellas brillar sobre Guadalajara. «Rodrigo, hay algo que nunca te dije», dijo Ricardo, con la voz reflejada en el silencio de la noche. «Cuando el médico me informó sobre tu compatibilidad con el trasplante, por un momento consideré seriamente la posibilidad de esperar a que murieras para recibir tu corazón. Esa noche fue la más oscura de mi vida, no por mi miedo a la muerte, sino porque me di cuenta de que me había convertido en la clase de persona capaz de valorar mi propia vida por encima de la de cualquier otro ser humano». Rodrigo escuchó en silencio, sin juzgar ni sorprenderse. Durante 5 años de profunda amistad, conoció la integridad moral de Ricardo, sus luchas internas y su transformación gradual, de un empresario despreciado a un ser humano compasivo. «Ricardo, todos enfrentamos momentos en los que descubrimos quiénes somos realmente», respondió Rodrigo finalmente. «Lo que importa no es el momento de oscuridad que viste, sino la decisión que tomaste al momento de actuar. Decidió salvarme la vida sabiendo que podía sacrificar la suya. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el hombre que realmente es». Justo entonces, recibí un mensaje de texto en el teléfono de Ricardo. Era de Sofía, quien escribió desde dentro de la casa. «Padrino, acabas de llamar al Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Quiero invitarte a una copa para que me ayudes a completar mi beca de cardiología pediátrica. ¿Podemos hablar mañana?». Ricardo le mostró el mensaje a Rodrigo, quien sonrió con el orgullo incontenible de un sacerdote cuya hija estaba alcanzando alturas que él nunca había soñado posibles. «Mi hijo estudiará en uno de los mejores hospitales del mundo», murmuró Rodrigo, con lágrimas en los ojos bajo la luz de las estrellas. Y todo empezó porque un día, con determinación, ayudó a un desconocido en la calle. No, Rodrigo, todo empezó porque ese desconocido resultó ser el hombre que me enseñó el verdadero sentido de la vida, corrigió Ricardo, sintiendo la gratitud llenar su pecho con una calidez que ninguna cantidad de dinero jamás había logrado brindar. 6 meses después, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, toda la familia de Ricardo se reunió para despedir a Sofía, quien había partido hacia Baltimore para comenzar su formación en cardiología pediátrica en Johns Hopkins. La ceremonia improvisada de despedida incluyó no solo a Méndez y a Ricardo, sino también a profesores de los beneficiarios de la Fundación Corazones Unidos, compañeros de clase de Sofía y vecinos del barrio que la Visa había creado desde su infancia hasta que se convirtió en la primera estudiante de doctorado de su comunidad. «Sofía», dijo Ricardo durante su discurso de despedida, «fuiste estudiante de una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo, pero quiero que nunca olvides que tu verdadera educación fue aquí, en este barrio, con esta familia que te enseñó que la medicina no es solo ciencia, sino compasión aplicada a sanar no solo cuerpos, sino comunidades enteras». Sofía abrazó a Ricardo con la fuerza de una hija que se despide de su padre, susurrándole al oído: «Padrino, te prometo que todo lo que aprendiste en Baltimore te guiará de nuevo para construir el sistema de salud cardiovascular que nuestro país necesita. Tu ejemplo me enseñó que los verdaderos líderes no son quienes acumulan poder para sí mismos, sino quienes lo usan para impulsar a los demás». Mientras el avión de Sofía desaparecía en el cielo azul de Jalisco, Ricardo reflexionó sobre cómo la decisión impulsiva de ayudar a un desconocido había desencadenado una serie de acontecimientos que ahora se extenderían internacionalmente. La investigación de Sofía en Johns Hopkins
no solo impulsó su carrera médica, sino que también le brindó perspectivas que podrían aplicarse para mejorar la atención cardiovascular en comunidades de bajos recursos de todo el mundo. Años después, Ricardo recibió una llamada que lo llenó de una alegría indescriptible. Era Sofía, quien lo llamaba desde Baltimore para informarle que había sido seleccionada para presentar su investigación sobre modelos comunitarios de atención cardiovascular, Lecciones de México, en el Congreso Mundial de Cardiología celebrado en París. Padrino, quiero que me acompañes a París. Esta investigación no fue posible en la Fundación Corazones Unidos, y quiero que el mundo se separe de un empresario y dueño de Guadalajara que crea un modelo replicable a nivel mundial, dijo Sofía con la voz llena de emoción y gratitud. El viaje a París se convirtió en una celebración familiar. Ricardo no solo llevó a Rodrigo y María Elena a ver a su hijo, presentador para cardiólogos de todo el mundo, sino que también trajo a Diego y Alejandro para que experimentaran de primera mano cómo el trabajo duro y el sacrificio pueden abrir puertas a oportunidades globales. La presentación de Sofía en el Palacio de Congresos de París fue todo un éxito. Su modelo de atención cardiovascular comunitaria, basado en el trabajo de la Fundación Corazones Unidos, fue adoptado como caso de estudio por la Organización Mundial de la Salud para su implementación en países en desarrollo. Damas y caballeros, concluyó Sofía en su presentación ante un público de más de 1000 cardiólogos internacionales. La historia que les conté hoy comenzó cuando mi padre se desplomó en una calle de Guadalajara y un hombre llamado Ricardo Villalobos decidió ayudar a un desconocido. 6 años de desaliento, ese momento de compasión, se ha convertido en un modelo de atención médica que salva vidas en 3 países y se está considerando su implementación en más de uno. Los aplausos del público duraron varios minutos, pero para Ricardo, el momento más significativo llegó después, cuando Rodrigo lo abrazó en el pasillo del Palacio de Congresos. Ricardo, hace 7 años me salvaste la vida cuando me reconocí en esa calle. Mira cómo mi hija está ayudando a salvar miles de vidas usando las lecciones que aprendí en nuestra familia. ¿Sabes que tu decisión de ayudarme ha resonado por generaciones? Esa noche, en un pequeño café parisino cerca de la Torre Eiffel, la extensa familia celebró no solo el éxito profesional de Sofía, sino también el 7º aniversario de la amistad que les había cambiado la vida. Ricardo brindó con su vino francés, rodeado de quienes se habían convertido en su verdadera familia. Para Rodrigo, quien me enseñó que la verdadera fuerza nace del amor incondicional. Para María Elena, quien me mostró que la sabiduría no requiere educación formal, sino un corazón generoso. Para Diego, quien me demostró que la determinación puede superar cualquier obstáculo económico. Para Alejandro, quien me recordó a diario que la alegría se encuentra en los momentos sencillos, y para Sofía, quien está llevando las lecciones que aprendió en un barrio de Guadalajara a los centros médicos más importantes del mundo. Y por Ricardo, añadió Rodrigo, levantando su propia copa, que nos enseñó que cuando actuamos con el corazón, podemos crear milagros que llegan mucho más allá de lo que imaginamos. El brindis resonó en el pequeño café parisino, mezclándose con las conversaciones en francés de otros comensales y creando un momento de perfecta armonía entre culturas, idiomas y experiencias de vida completamente diferentes. 3 años después, en el 10º aniversario de su encuentro casual, Ricardo y Rodrigo regresaron al mismo lugar de la Avenida Vallarta donde sus vidas se cruzaron por primera vez. La pequeña plaza conmemorativa construida 5 años antes ahora incluía un huerto comunitario mantenido por el vecindario,
un área de juegos infantiles y una clínica médica gratuita operada con fondos de la Fundación Corazones Unidos. ¿Sabes qué es lo más increíble de esta historia?, preguntó Ricardo mientras observaba a Alejandro, ahora un niño moribundo y estudiante de primer año de administración de empresas, jugar al fútbol con los niños del barrio en la cancha que había construido años antes. ¿Qué?, respondió Rodrigo, siguiendo la mirada de su amigo hacia el joven que se había convertido en una mezcla perfecta de la humildad de su familia y la perspicacia empresarial que Ricardo había adquirido, lo cual empezó con dos hombres con el corazón roto y terminó creando una comunidad con un corazón más sano que el que jamás conoció, respondió Ricardo, sintiendo el latido constante de su corazón, que los médicos ahora consideran milagrosamente estable después de una década de vivir centrado en el propósito y el amor. En ese momento, Sofía llegó del aeropuerto tras recibir la noticia de que había completado su especialización en Johns Hopkins. En sus últimos años, fue contratada como jefa del nuevo Departamento de Cardiología Comunitaria del Hospital General de México, donde implementó a nivel nacional el modelo de atención desarrollado con base en el trabajo de la Fundación Corazones Unidos. «¡Papá! ¡Padrino Ricardo!», gritó Sofía mientras corría hacia ellos con la energía de quien regresa a casa tras años de estudios en el extranjero. «Tengo una noticia increíble. La Secretaría de Salud aprobó el Programa Nacional de Atención Cardiovascular Comunitaria. Estableceremos clínicas como esta en cientos de comunidades de bajos recursos en todo México». El abrazo grupal que siguió a esta noticia incluyó no solo a Ricardo, Rodrigo y Sofía, sino también a María Elena, Diego y Alejandro, quienes fueron legados a la celebración del 10º aniversario. Era el tipo de abrazo familiar que Ricardo había observado desde lejos durante décadas, pero en el que nunca había participado hasta que esta familia lo adoptó. Esa noche, durante la escena de celebración en la casa de los Méndez, Ricardo anunció una decisión que llevaba meses considerando. «Familia», comenzó usando la palabra que adoptó para dirigirse a Méndez tras una década de amor incondicional, «ha decidido donar el 90% de mi fortuna personal a la Fundación Corazones Unidos. Quiero asegurar que el trabajo que iniciamos juntos continúe para las generaciones venideras, mucho después de que Rodrigo y yo ya no estemos aquí». El silencio que siguió a esta declaración no fue de tristeza. La familia Méndez debía conocer a Ricardo lo suficientemente bien como para saber que era capaz de actos de generosidad que desafiaban la lógica empresarial tradicional, sino de profunda gratitud por la confirmación de que su transformación personal era completa y permanente. «Ricardo», dijo María Elena, tomando las manos del hombre que se convirtió en hermano, padre y mejor amigo de su familia. «Cuando Rodrigo se desmayó en esa calle hace 10 años, pensamos que Dios nos había enviado un ángel. Ahora sabemos que Dios nos envió algo aún mejor. Nos envió una familia». Los años siguientes confirmaron la decisión visionaria de Ricardo. La Fundación Corazones Unidos se expandió internacionalmente, estableciendo programas comunitarios de atención cardiovascular en países latinoamericanos. Sofía se convirtió en una de las cardiólogas más respetadas de México, pionera en el desarrollo de modelos de atención médica que integran factores socioeconómicos, culturales y familiares en el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Diego expandió su taller mecánico a una cadena de talleres comunitarios que ofrecen servicios automotrices asequibles a familias de bajos ingresos, mientras que Alejandro completó sus estudios de administración de empresas con una especialización en responsabilidad social corporativa, preparándose para eventualmente liderar la Fundación Corazones Unidos. En el 15º aniversario de su encuentro, Ricardo Villalobos y Rodrigo Méndez se sentaron de nuevo en la plaza conmemorativa de la Avenida Vallarta.
Ambos habían envejecido con gracia. Ricardo, a sus 75 años, conservaba la vitalidad de quien había encontrado su propósito en la vida, mientras que Rodrigo, a sus 57, reflejaba la satisfacción de quien había visto a sus hijos superar todas sus expectativas más ambiciosas. «Rodrigo», dijo Ricardo, mientras observaba la clínica médica gratuita donde una nueva generación de médicos, formados en el modelo de Sofía, atendía a pacientes de toda la región metropolitana de Guadalajara. ¿Te imaginaste alguna vez que un día de agosto cambiaría el mundo de esta manera? Ricardo, respondió Rodrigo, sonriendo mientras veía a su nieto, el primogénito de Diego y Carmen, jugar en el parque que había construido años antes. Nunca imaginé que cambiaría el mundo, pero siempre imaginé que cambiaría nuestras vidas. Y al final, cambiar nuestras vidas es lo que nos permitió cambiar el mundo. El sol se ponía sobre Guadalajara, creando el mismo espectáculo dorado y carmesí que 15 había presenciado años atrás, cuando dos desconocidos con el corazón roto se conocieron por casualidad y decidieron sanar juntos. Ahora, mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, cada luz representaba una vida tocada, mejorada o salvada por la decisión de Ricardo, ese día de agosto, de ayudar a un desconocido en lugar de continuar con sus negocios. La historia que comenzó con un héroe abatido en la calle y 1 millón de personas que decidieron ayudar, se ha convertido en un legado de amor, compasión y transformación social que ha perdurado a lo largo de generaciones. Y en el centro de esta historia, 2 hombres que antes eran desconocidos ahora comparten la certeza de que vivieron vidas plenas y verdaderamente valiosas, no por lo que acumularon para sí mismos, sino por lo que dieron generosamente a los demás.